La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo con mucho agrado y mucha felicidad, porque sabemos que siempre un programa de Fe sin Barreras puede ser un instrumento que Dios utiliza para que tengamos nosotros una actitud de cambio para con nuestro Dios. Así que le invito a que tenga en su corazón Hoy le estoy invitando a que tenga en su corazón la actitud correcta para vivir una vida poderosa, una vida victoriosa en las cosas que pertenecen a nuestro Dios. Le doy la cordial bienvenida a mis hermanas, a mis hermanos que están siempre en sintonía en Fe sin Barreras. Allá mis amigos que se encuentran en Colombia, México, Estados Unidos, y tenemos a veces países, Alemania y Venezuela, Argentina y diferentes países, y también diferentes plataformas que nos ayudan a nosotros a que sigamos y prosigamos, porque sabemos que la semilla cae en corazones que son corazones que están correctos con Dios. ¿Por qué? Porque si la semilla no cae en un corazón genuino para con Dios, esa semilla no va a germinar. Nosotros podemos poner la semilla, pero nosotros no podemos dar el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, y lo da cuando la persona está desarrollando su vida espiritual conforme a la perfecta voluntad de Dios. Hoy, como siempre, quiero dejarles saber que cada uno de nosotros tenemos, los que creemos en la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad en nuestras propias vidas. Velad por nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hoy quiero expresar algo que siempre, la temática que se está desarrollando a través de estos programas, siempre oscila o está alrededor de lo que es la vida espiritual, porque de eso se carece actualmente en multitudes de personas que son muy lindas, son muy buenas, pero están viviendo ajenos a lo que es la realidad de la vida de Dios. Mire, escuche bien lo que voy a leerle, y si tiene Biblia, póngala, si tiene un cuaderno, póngala ahí al alcance, tome nota. Yo me recuerdo que cuando yo oía programas en la radio que realmente eran de edificación para mi vida, y es que leí una vez que yo podía comprender, entender, si escudriñaba las Escrituras, si investigaba en la palabra de Dios. Desde entonces dije, bueno, pues yo también lo voy a hacer. Sí, inclusive voy a darte la cita donde está. Ahí vamos a pedirle la cooperación a mi hermana
mi hermana Ángela, y le damos las gracias a Dios por su vida, porque trabajamos juntos, estamos haciendo una labor juntos. Y el mensaje que viene para ti, ese mensaje es para que tú te des cuenta que lo que hablamos tiene un fundamento bíblico. No es cosa de una denominación, sino al contrario. Queremos rescatar a multitudes de las garras del infierno. ¿Por qué? Porque imagínate qué triste saber que una persona crea que está haciendo lo correcto y no se da cuenta que está en lo equivocado. Y tal vez alguien diga, pastor, tú sabes que una vez que una persona confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, ya Él es una persona que es salva y siempre salva y va a vivir una vida, tal vez no la viva como tú de santo o como los santos, pero ya es salvo. Fíjate qué tan equivocados, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un versículo bíblico también en la palabra de Dios, que espero en Dios que también nos consiga, mi hermana. Ahorita lo vamos a compartir ahí en la palabra de Dios. Nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este mensaje es para ti, es para mí. Esta enseñanza, esta instrucción, este requisito indispensable, ahí habla. Y hay otro que dice que, hermana, no me lo quite de ahí, póngame también aquí que dice este versículo bíblico tan precioso y tan importante: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Ese es Mateo 7:23. A ver, déjame escudriñar aquí. Aleluya. Sí, 7:21, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos. Fíjate la expresión que viene en el 22, en la palabra de Dios, dice en Mateo 22, muchos me dirán. Y eso es algo grave, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Santo. Imagínate toda tu vida siendo buenos eventos cristianos, conciertos. Hay tanto que podemos hacer y que se hace actualmente. Ahorita creo que lo más que se hace son cosas para la iglesia local, ¿no? Que bautizamos a 500, que construimos aquello, que hicimos lo otro. Y yo leyendo, investigando, como nos dice en Juan 5:39, escudriñando, me di cuenta de la importancia de lo que dice aquí. Yo nunca te conocí. Imagínate, sacamos fuera demonios, sanamos enfermos y que Jesús te diga, hey, yo nunca te conocí.
Y dándole vuelta al asunto de tanto de lo que estoy enseñando, que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Mucha gente nomás sabe que somos espíritu, pero no tienen en su corazón, escúchelo bien, la realidad de ser espíritu. Porque ser espíritu es un ser, una persona que tiene ojos, tiene boca, tiene oídos y es una persona completa. Igualmente que la persona del Espíritu Santo, aleluya, Él es una persona. ¿Y cómo es que hay un conocimiento de Dios hacia ti? ¿Cómo Jesús te conoce? ¿Usted sabe si Jesús le conoce? Pregúntese. ¿Por qué? Porque puedes estar tú mismo, no es el diablo, eres tú mismo que estás autoengañado. ¿Cómo es que estás autoengañado? Aún echando fuera demonios, sanando enfermos y haciendo todas las cosas, Jesús no te conoce. Y eso sería muy triste que te lo diga al final de la película. ¿Por qué? Porque al final de la película el tiempo se acabó. Mientras hay vida hay esperanza, dice la Escritura. Es ahorita que queremos despertar en las personas la realidad de la dimensión espiritual. Y dice la Escritura, muchas gracias mi hermana Ángela por tu colaboración, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí le vamos a hacer una pausa. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Te lo voy a decir en cortas palabras. Es obedecer a Jesús. Nada más. Obedecer a Jesús. Jesús dijo, que te conozcan a ti, Señor, y me conozcan a mí. Ese versículo, ahorita te lo voy a dar. Que te conozcan, este es el plan, que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Porque conocer no es solamente saber de él. Yo puedo saber de un personaje que vive, que es muy famoso en cualquier parte del mundo, pero no le conozco. ¿Cómo puedo yo conocer a una persona íntimamente? Pasando tiempo con él. Ahora, muchas personas esto lo han hecho religión y fanatismo. Quieren convencer a Dios con una vigilia, quieren convencer a Dios con un sistema de oración y diferentes prácticas que son realmente paganas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la vida espiritual, no te conoce Dios. Eres tú el que estás hablando con una entidad que le llamas Jesucristo, pero no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque no te conoce. ¿Y de dónde iniciamos nosotros para saber que Dios me conozca? Pues usted mismo, con un corazón humilde, agarre una pluma y vaya conmigo a 1 de Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Y lea junto conmigo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar cuenta usted mismo. Dice el apóstol Pablo. Y Juan, en el libro de Juan 17:3, gracias. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, hay una importancia enorme de conocer a Dios. Y que Dios nos conozca a nosotros. ¿Por qué? Porque todos saben que Dios es muy bueno y que... ¿Por qué muchos en nombre de Dios están haciendo hospitales, escuelas, invierten en misioneros, los envían a enseñar teología? Ahorita hay una enfermedad de teología que no está la vida de Dios en ellos. Es teología, no es relación bilateral entre Dios y el hombre.
pero continúo informándote que la palabra de Dios nos dice a ti y a mí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Muchas personas que yo hablo con ellos, que aún se denominan copastores, pastores, cristianos, les estoy hablando del Evangelio del Reino y defienden su postura. Y ahora el Señor me mostraba a mí. Son personas que no tienen salvación. Son personas que un día recitaron la confesión de salvación, pero nunca hubo un verdadero arrepentimiento, cambiar su manera de pensar y ser honorables con Dios todos los días, de aceptar que son nuevas criaturas. O sea, no empezaron viviendo su vida espiritual, sino comenzaron a vivir su vida eclesiástica en la iglesia. Y por eso son modelos de la iglesia. Si en esa iglesia se ponen una venda en la cabeza, ellos se ponen una venda en la cabeza. Si se ponen velos, se ponen velos. Si se ponen falda, se ponen falda. Si se ponen camisa blanca todos, camisa blanca todos. Si se ponen las mujeres para allá y otros, los hombres. O sea, son títeres de un sistema terrenal inventado por el hombre. ¿Por qué? Porque así es el hombre natural. El hombre natural es manipulado, controlado. El hombre natural no tiene vida, espiritualmente hablando. Tiene vida física. Y por eso vemos a tanta gente. Hermano, yo no escribí 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y vea esto, en 1 Corintios, empezando el capítulo, en el capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Llamado por quién? Si él ni conocía a los apóstoles, mataba a los cristianos. ¿Quién lo llamó? Pedro no le dijo, te vamos a ordenar de apóstol, porque el único que escogió 12 apóstoles y uno se mató fue Jesús. Pero aquí aparece otro apóstol que, ¿quién lo escogió? Jesús. Hermano, ¿cómo que Jesús? Sí, Jesús lo tomó. Jesús le habló. Jesús es el que da el llamamiento de los 5 dones ministeriales. ¿Por qué tenemos tanta diversificación de pleitos en las organizaciones evangélicas? Porque cada quien acarrea su propia agua. Cada quien trae su propia verdad. ¿Por qué? Porque Dios no les conoce a ellos. Cuando Dios ya te conoce a ti, ¿sí? Tú le conoces a Él. Y sabes que no es el pastor terrenal, no, sabes que es el pastor de pastores, sabes que es el rey de reyes, el señor de señores. Y cuando Él habla a tu espíritu, hace una explosión divina. Y esa explosión divina es que se te abre el entendimiento espiritual. Y tú haces lo que Él te indica que hagas. El día de uno de los programas que estábamos haciendo de la Santa Cena, mi esposa platicó de un testimonio de un hombre que en la última oportunidad que Dios le habló, porque era un delincuente, iba a asaltar a un banco. Ya iban directo a asaltar, pero de repente oyó una voz del que lo conocía a él y le dijo: si no das vuelta aquí a la derecha y te olvidas de ese proyecto que traes de robar, no vas a volver a tener oportunidad en tu vida de vivir feliz. Y él decidió
porque le conocía a Jesús, pero hacía lo que le daba la gana. Y del momento cuando ya dijo, no, voy a hacer lo que Él dice. Ahorita es un gran profeta, un gran evangelista. Actualmente Él está sirviendo al Señor, guiado por Dios. Pero aquí estoy hablando de 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. De Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Clarito, clarito, clarito. Se dijo lo que se tenía que decir. Por la voluntad de Dios. Todos los que somos llamados por la voluntad de Dios no necesitan hules para flotar ni alas para volar, porque Dios se encarga de cada uno de ellos. Y son, ¿cómo te puedo decir? No se venden, no se prostituyen, no le pones precio, no los manipulan. Una vez a mí me llegó una persona y vio que estaba enseñando, le gustó más o menos la temática, vio la iglesia y todo eso. Y me dijo, yo estuve en una iglesia en tal estado aquí en Estados Unidos, me dijo. Y tuve X posición y tenemos técnicas para hacer explotar una iglesia, me dijo. Para que haya mucha gente. ¿Lo podemos hacer aquí? Es cuestión de que usted diga sí. Sí, le digo, yo no puedo decir sí, pero yo no sé qué se va a hacer. Pues vamos a empezar con usted. Se va a pintar el pelo, se va a poner tenis Converse, se va a poner Levi's, ya no va a usar camisola blanca ni corbata, ahora va a usar todo sport, no va a usar directamente la palabra porque la gente se lastima en sus sentimientos. Y comenzó a decirme, en cuanto empezó a decirme, yo dije, pero me dijo, ahí viene la venta, ¿no? Vas a tener llena la iglesia. Imagínate las ofrendas, los diezmos. Vamos a traer una banda que toque suave. ¿Qué está pasando ahorita con jóvenes que el fin de semana están en la discoteca fumando droga, alcoholizados, y luego se suben al púlpito el domingo endemoniados, porque no traen los demonios, no, el espíritu de adentro, que cuando cantan, escúchame bien, y cantos cristianos supuestamente, porque ahora las mentiras ya no las practican, las cantan. Esa palabra va, y hace un efecto espiritual demoníaca en las personas que están ahí. Aleluya. Por eso es bien importante que tengamos nosotros convicción de que la vida espiritual es tan seria conforme Dios lo establece. La seriedad de la palabra de Dios es Dios mismo. Y estoy hablando de una sola frase, ¿te conoce Dios? Porque si no te conoce Dios, hermano, vea lo que dice en el versículo que leímos. Dice en el 23 de Mateo 7:23, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, ¿cómo? Humanamente hablando, dice, si saqué demonios y ahora me dice que soy un hacedor de maldad. Sí, porque el no conocerle a Él, el no tener esa relación bilateral con el Espíritu Santo, con Dios mismo, porque todos tenemos acceso a oír la voz del Espíritu Santo. Todos, sin excepción. Cuando la persona nace de nuevo y tuvo un verdadero arrepentimiento, inmediatamente esa persona tiene acceso a la persona del Espíritu Santo.
El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir agua ahí? Quiere decir palabra. El que no nace de la palabra, de lo que ya está escrito. Si tú naciste de la palabra, de lo que está escrito, hubo un arrepentimiento, porque el origen es arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentimiento hubo en tu espíritu, la confesaste con tu boca y creíste con tu corazón. ¡Pum! Surge la nueva criatura, la nueva persona. Y desde ese momento tú tienes una compañía, se llama Espíritu Santo, en tu vida. Ahora eres tú y el Espíritu Santo morando en tu cuerpo. Somos espíritu, recuérdelo, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Continúo. Dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjate la tremenda revelación. Dice, llamados a ser santos. No dice llamados a ser cristianos. El llamamiento es celestial, el llamamiento es divino. Cada uno que somos cristianos somos llamados por Dios a vivir la vida en Cristo. Dice, llamados a ser santos, hermanos. Una vez más, este tema es muy delicado para muchas personas que por primera vez están escuchando un mensaje como este. Pero a la vez debería de brincar de gusto. ¿Por qué? Porque si tú no conoces nada de las cosas de Dios, vas a empezar a creer conforme está escrito en la palabra y no como las costumbres y las tradiciones. Fíjate bien cómo habla Pablo, lleno del Espíritu Santo, un hombre que conocía a Dios y Dios le conocía a él. Pablo en especial fue el primer hombre que nos dijo que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Él fue llevado al tercer cielo y dice, no sé si fui en el cuerpo o fui en el espíritu. Y allá fue capacitado, habilitado por el mismo Dios, ¿sí? Y estuvo aquí en la tierra, enseñando la realidad que hoy somos. Y Pablo jamás anduvo con Jesús aquí en la tierra, al contrario. Pero cuando él fue arrebatado al tercer cielo, ¿sí? Pablo vino y comenzó a enseñar. Fíjate a quién se dirigía y cómo se dirigía. A la iglesia de Dios que está en Corintio. Quiere decir que, sin decirnos aquí, mencione su ciudad. Yo voy a mencionar Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, porque yo estoy aquí en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. A la iglesia de Dios que está en Phoenix. A los santificados en Cristo. Hágame usted el favor. ¿Usted cree que en Phoenix, sí, la iglesia de Dios es todo aquel que tiene un letrero afuera? No. No es iglesia de Dios. Hablan de Dios, enseñan de Dios, tienen comportamientos morales de Dios, pero no es iglesia de Dios. Número uno, Dios no la constituyó. Dios no habló a ese ministro, lo puso una organización. Yo te puedo hablar con nombre y apellido de organizaciones que es un negocio, es una empresa, pues, multibillonaria. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está buscando fama. Los verdaderos hijos de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la vida.
y se apasionan por disfrutar la palabra de Dios. Saben que disfrutan lo que hacen como hijos y como hijas de Dios. ¿Por qué? Porque es un deleite depender de Dios. Es un deleite tener un Dios verdadero, un Dios. Ayer hablaba con una persona y me dice, yo no puedo vivir de oraciones, yo no puedo vivir de mensajes, no, tengo que trabajar. ¿Y quién dijo que no trabajáramos? Pero me di cuenta que esas personas no conocen a Dios, no saben depender de Dios, donde la misma Escritura le dice al verdadero creyente, el justo por la fe va a vivir. Dígame, cuando Jesús empezó el ministerio, ¿quién le proveía finanzas para que él tuviese recursos? ¿Quién? Y te voy a ser sincero, él no traía una ofrendita que traía ahí, ¿no? Traía un tesorero. Imagínate, para traer un tesorero es que tiene que saber contar, ¿no? Y el tesorero sabía lo que valía el jefe de él, o sea, Jesús, al grado que lo vendió. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús traía siempre mucho capital. ¿Por qué crees que se pelearon por sus ropas cuando lo crucificaron? Porque eran las ropas de un solo hilo. Toda su bata era de un solo hilo. No había pegadura alguna. O sea, lo que te quiero decir, Jesús nunca fue un mendigo ni un pobre. Jesús fue un hombre que mostró que por la fe el justo puede vivir. Pero en la función de él como Salvador, lo hizo. Ahora usted, si usted es un hijo de Dios, tiene el mismo espíritu de Jesús. Y dice la Biblia, los que son de la fe de Jesús, por lo tanto, porque crecen la palabra y viven la palabra. Y leemos aquí la iglesia de Dios que está en Phoenix. Hay una iglesia de Dios que está aquí en Phoenix. Ahora, no necesariamente tiene que ser una sola edificio. Estás hablando de varios, pero en ese lugar al que tú entres, que sea la iglesia de Dios, te vas a encontrar con la misma normalidad. ¿Cuál es? Vas a poder respirar el amor. Vas a poder disfrutar la atmósfera. No digo que no hay uno que otro que tiene un comportamiento equivocado, porque aún esa persona no se le ha revelado la realidad. Pero los demás, como están llenos del Espíritu y tienen amor, tienen paciencia, tienen fidelidad a Dios, tienen benignidad, son buenos. De ver de ponerse a pelear con Él, lo que hacen es orar por Él. Y el ministro, el líder, tiene una tolerancia, hablando con Él de una manera que el otro no salga llorando, la otra, que crezca, que despierte. Y si no va a acatar la voluntad de Dios, pues ¿qué hacían en la iglesia cuando empezó la iglesia de Dios? Léalo ustedes después ahí, porque no van a decir, pastor venía muy agresivo. No, es que esto no es juego, hermano. Si algo realmente es serio y valioso en la tierra, es la iglesia de Dios. No la que se denomina el nombre de Dios aquí en la tierra, sino la iglesia que Dios constituye. No porque las personas le pusieron la iglesia de Dios, esa es la iglesia de Dios. No. La iglesia de Dios tiene sus características precisas. Y nunca van a comprometer la palabra. Jamás. Porque el manjar de ahí es la palabra. Y siempre va a haber una manifestación de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él dijo, el Señor,
que Él se complace con los que le honran. Aquellos que le honran en espíritu y en verdad. Aquellos que genuinamente andan en el espíritu y oyen la palabra. Quiero hacer una pausa para decirle a mis hermanos de TikTok, continúa, quédate ahí en TikTok, comparte con otros, porque sabemos que esto hace una bendición, sé de bendición para otro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que genuinamente ama a Dios, pero no sabe vivir la vida de Dios, no conoce a Dios, porque muchos son hombres naturales dentro de una organización cristiana, comportándose con las costumbres de la organización, pero son hombres que no saben que son espíritu. Aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Percibir, no percibe. Y usted puede ir a la palabra de Dios y buscar el significado de percibir. ¿Sí? Y vamos a ver qué quiere decir percibir, porque el significado es muy importante. Percibir. Y percibir la palabra de Dios. Aleluya. Wow. Un saludo a mis hermanos allá en TikTok: Ismael Cárdenas, Eli, Lisette, Carlos Humberto, Milton, Andrés, Felipe, Gloria, Marta, Humberto, Camilo, Víctor, Vicente. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Me da mucho gusto. Un reporte muy grande. Estamos en Colombia, en México, en Canadá, en Facebook. Estamos en diferentes plataformas, ¿no? En la página web. Bueno, anyway, hay tanto. Y yo quiero dejarles saber a aquellos hermanos que son cristianos de veras, date la oportunidad y pregúntate. Percibir quiere decir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas que tú percibas, ¿sí? Captar por uno de los sentidos. Aquí está hablando de los sentidos carnales. Aquí estamos hablando del hombre natural. No puede percibir con el hombre espiritual, porque mira lo que dice el versículo 14, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué no puede entender? Porque no tiene vida del espíritu. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, hay un persuasión espiritual del hombre espiritual. Entonces tenemos a los hombres muertos espiritualmente. Tenemos a los hombres que se creen que están salvos, que genuinamente porque predican, hacen esto, hacen lo otro, y gloria a Dios, y una brincadera en la iglesia el fin de semana, tantas cosas. Pero Dios no los conoce. Tenemos multitudes que Dios no los conoce. No los conoce. Y esos son las personas que están batallando en una área, en la otra. Mientras están con la gente tienen un rostro de belleza. Y ay, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando están solos, tómales una foto. Y te vas a dar cuenta de la amargura, de la tristeza. Y luego cuando ya no aguantan dicen, estoy en una prueba, estoy en una lucha. No estás en una lucha, no estás en una prueba. Son consecuencias de vivir en la carne, disfrazado de espiritual. Ahora quiero leer algo muy importante aquí. Dice la Escritura, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo. ¿Quién es un santificado en Cristo? Alguien que genuinamente fue apartado ya, y esa persona no fue apartada por la organización, el mismo que le conoce lo aparta. ¿Tú crees que Jesús no quiere ayudarnos siempre?
24/7, siempre, porque nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Es la palabra. ¿Quién es su Hijo? Es el amor. ¿Quién es su Hijo? Es todo. Al grado que nosotros, los santificados, fuimos, oye bien, fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz en la realidad de la dimensión espiritual, no solamente de título o de nombre. Hermano, te estoy diciendo con todo mi corazón, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Te lo estoy diciendo, si son líderes con más razón. ¿Por qué? Porque yo he visto los líderes, las temáticas, las pláticas que dan. Ahorita puedes abrir YouTube o TikTok y te vas a encontrar cosas que dices tú, ¡ay, qué bonitas! Sí, pero no tienen fundamento bíblico. No te apasionan para decir, yo dependo de Dios. En cualquier circunstancia yo dependo de Dios. Imagínate en esto, que tú dependas de Dios genuinamente. ¿Qué te falta? Nada, porque sabes que estás en Cristo. Mas vosotros, dice, estáis en Cristo. Dice la Escritura aquí, a ser santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocar el nombre quiere decir, viven bajo la autoridad de Jesús. Invocar es hablar. El nombre es autoridad de Jesús. Cuando tú vives bajo la autoridad de Jesús, tú vives en confianza. ¿Por qué? Tú no vives en condenación. Tú no usas la gracia para justificarte. Tú vives agradando a Dios en espíritu y en verdad. Tal vez alguien ya me está señalando y diga, ay, ¿tú a poco sí? ¿A poco muy santo, muy santo? Soy santo porque Él me hizo santo. Pero una cosa sí te digo, mi prioridad es Él. La palabra de Él es la que manda en mi espíritu. Porque a veces mi cabeza quiere cosas. Y le digo yo, de adentro de mi corazón, le digo yo a mi cabeza, tú no mandas. Antes mandabas, ahora no mandas tú. Ahora manda el Espíritu Santo a mi espíritu y mi espíritu le dice a mi alma, alma mía, alaba a Jehová. Y mantente ahí. Porque Dios te dio un espíritu de poder, amor y ¿qué? Y de mente sana, así dice en inglés. Una mentalidad nueva, en la cual ahora tu mentalidad es la del Señor. No trates de parecerte a Jesús. Desaparécete tú y que Jesús aparezca en ti. Esa es la realidad de lo que es el verdadero evangelio. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Aquí está algo que tienes que saber. Gracias a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios. No dice la gracia del ministerio o el que te puso manos. No. Gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Imagínate nomás, ponte a pensar que tú tienes la gracia de Jesús en ti. Hermano, yo no había oído eso, porque es que no escudriñas, y si escudriñas en la carne, no se te va. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo hacía oraciones como en Efesios, capítulo 1, versículo 15, dice que la gente tenía fe en ese tiempo? Pero mira lo que dice la Escritura. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. O sea, eran gente que tenían fe, pero no tenían espíritu de sabiduría. Creían en Jesús,
pero necesitaban el espíritu de sabiduría, o sea, lo que viene de lo alto. Y eso obliga a una persona a darse cuenta si Dios te conoce. Tú puedes tener fe, pero Dios no te conoce. Pero cuando tú conoces realmente, te vas a dar cuenta de la importancia que hay, el valor que tiene. Que Dios te dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Quiero darte una información que no me voy a tardar. Ahorita regreso en un minuto, pero oye esta información, es para ti. Aleluya. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Radio Vital. El complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Witness-Lee lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras.
Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. Una vez más, aquí estamos. Muy bienvenidos a mis hermanos que se encuentran allá en México, en Colombia, en Canadá y en otros países que sé que estamos en diferentes plataformas. Les decimos muy bienvenidos a todos, sin excepción de ninguno. Y le doy gracias a Dios de poder compartirte. Y creo yo que sería bueno recomendarte que te enfocaras a estudiar, escudriñar la palabra de Dios. En Primera de Corintios, todo el capítulo, si lo alcanzas a estudiar y escudriñar, te va a ayudar muchísimo. Porque ahí puedo darme cuenta yo que Dios nos habla y nos dice a nosotros que el hombre natural no va a percibir nunca las cosas que son del Espíritu. Y dice que todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios. También tenemos personas que sí tuvieron esa experiencia con Dios, pero ahí mismo en ese capítulo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tenemos ahorita hoy en día muchas personas que se pierden, se están perdiendo, porque seguir a alguien que se desvió de la sana doctrina y sin darse cuenta, yo uso mucho la palabra sutil. Muchos se desvían despacito. ¿Por qué? Porque todo lo han sometido. Es que dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de hacer esto. No. Dejó de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Yo tuve el privilegio de cuidar mi vida espiritual en ciertos momentos con ministros y decirle, mire lo que está escrito aquí. Y desde ese momento yo caí de la gracia de esos hombres. Pero he visto que la gracia de Dios en el hombre es más poderosa que la desgracia de la carne. Inclusive tengo personas que son ministros que fueron usados internacionalmente que ahorita están muertos. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios es fiel y Dios es verdadero. Hermano, hermana que me está escuchando, se lo estoy hablando con el corazón en la mano. Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso es lo que quería hablar más del poder de Dios, pero el programa se fue volando, se va volando. Pero estoy muy agradecido con mi Dios porque puedo darte podríamos decir lo básico para que usted mismo escudriñe. Si usted realmente ama a Dios de todo corazón, secciórate si Dios te conoce. Habla con Él. Tal vez tú digas, ¿cómo le voy a preguntar si Él me conoce si tengo 10 años de cristiana o cristiano? Pues aunque usted no lo crea, si a uno le va a decir, como leímos en la lectura anterior que tuvimos,
Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Por eso te digo en Mateo 7:21. En tu nombre echamos fuera demonios. Y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, hoy en día hay una competencia a ver quién es más rebelde con Dios, y eso es un fenómeno satánico. Esa es una influencia espiritual demoníaca, muy fuerte. Hoy se ha convertido las organizaciones religiosas en una manera de cómo obtener personas, no santos. Y el plan de Dios es que seamos santos, como Él es santo. Aleluya. Dice la Escritura, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha escogido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a los creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. A mí me ha tocado ministrar personas que vienen a mí, le digo, y me piden X cosa, que ore por ellos, que yo sé que si son creyentes ya está en ellos lo que quieren. Le digo, ¿por qué quieres eso si ya tú lo tienes? Si tú recibiste a Cristo como tu Señor, tu Salvador. Por ejemplo, es muy común que la gente pase para enfrente, quiero paz, necesito paz. Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo lo da. Le digo, tú recibiste al autor de la paz, está dentro de tu corazón y ahora quieres paz. Sí, porque vives en la carne, no vives en el espíritu. Cuando uno vive en el espíritu, la paz fluye de adentro para afuera. Todo es de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. El hombre espiritual vive en el espíritu, anda en el espíritu, camina en el espíritu, medita en el espíritu. Todo es en el espíritu. Llegó el tiempo, escúchalo bien, donde se está derrumbando toda la estructura que se levantó por el poder del diablo. Pero ya ahorita empezó la realidad. Esto que estoy hablando yo está escrito aquí en 1 Corintios y está moviéndose en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene su sazón, tiene su tiempo. Él es un proyecto, no de un ministro, es un proyecto del Espíritu Santo. Y está levantando a los que Él quiere hacer esto. Esto no cualquiera lo va a hacer. ¿Por qué? Porque necesitas tener el calibre del Espíritu para un llamamiento como el apóstol Pablo. ¿Quién igualó a Pablo? Nadie. Pablo era único y fue a los gentiles. Y gracias a Dios por ese amor que nos tiene, que mandó a Pablo hacia nosotros. Si nosotros nos estuviéramos perdidos. Y veamos aquellos, los apóstoles anteriores que anduvieron con Jesús, que vieron los prodigios, maravillas y vieron todo. Disputaban con Pablo. Hasta que Pedro lo reconoció y dijo, ciertamente tú eres un apóstol. Pero no le dio el nombramiento a Pedro. Te voy a leer un versículo más. Dice la Escritura ahí en el capítulo 1, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Aleluya. Para deshacer lo que es.
Y oiga bien, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios, número 1, termino con esto, Dios nos ha hecho en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya todo eso somos. Todo aquel que realmente Dios le conoce, tiene en él sabiduría, justificación, santificación y redención. Amado hermano, esto es para que usted pueda desarrollar más y más. Léalo, eso está escrito. Lo que acabo de leer está escrito en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Los amo y invito a que invites, siembra. Si tú quieres ser parte de este este es un avivamiento. Esto no es una prédica más, no, esto es un avivamiento de la verdad para que muchos no se vayan al infierno y tengan vida eterna. Sí, ¿por qué? Porque en verdad necesitamos saber realmente, Dios me conoce. Tu amigo y servidor y todo el equipo que está detrás de este servicio te da las gracias y te invita a que seamos un equipo de compartir en tu población, en tu ciudad, en tu país, este programa Fe sin Barreras. Hasta pronto, no me despido de ustedes, sino que hasta pronto. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.